bienvenidos. Bueno, me presento, yo soy Matías Caramuti, soy COO y co-founder de Complif, y hoy nos acompañan Francisco Grosso y Daniel Levy de Becar Varela. Voy a hacer una muy breve intro de ellos. Francisco Grosso es abogado senior de Becar Varela, se especializa en regulaciones de ética, compliance y prevención de lavado de activos, y Daniel Levy es socio de Becar Varela, se especializa en finanzas corporativas, derecho bancario, M&A, y lidera el departamento FinTech del estudio. Cualquier cosita que esté mal me corrigen, pero bueno, bienvenidos Dani, Fran, gracias por sumarse. Hola Así que Mati, hola a sí, todos. Gracias, Mati, por la invitación. no, por favor, por favor. Bueno, cuéntenos un poquito por qué estamos acá y de qué vamos a hablar hoy. Por supuesto. Bueno, creo que nos parecía una buena oportunidad, ya han pasado 2 meses de la sanción de la ley 27393, que reforma el sistema de prevención de lavado en forma tan amplia. Tener una conversación sobre cuáles son los principales ejes de esa reforma. Acá Dani Levy, que es nuestro especialista en el mundo fintech, nos puede hablar un poco de cómo impactó eso en la industria y tal vez hacia el final de la conversación poder hablar de la reglamentación de la Unidad de Información Financiera, que es el regulador, cómo baja a tierra, si querés, las obligaciones de la ley para los distintos sujetos obligados y qué obligaciones tienen estos nuevos players que ahora se ven enfrentados a tener que cumplir con toda una catarata de obligaciones en materia de prevención de lavado de activos. Buenísimo. Ahí nada más una aclaración para todos los que nos están viendo. Está la sección de preguntas y respuestas o Q&A abajo, así que a medida que vayan teniendo preguntas o consultas que le quieran hacer a los speakers, pueden irlas dejando ahí y al final si nos sobra tiempo, vamos a abrir un poco de espacio para poder responder algunas de ellas. Bueno, excelente. Ok, entonces, si querés, hablemos como el primer punto, la reforma del sistema de prevención de lavado de activos. Como les decía, es una ley reciente. Esto ocurrió en marzo de 2024, hace 2 meses. Se sancionó la ley 27739. Esto en realidad había tenido primera sanción en diputados el año pasado y el Senado, eso se vio demorado por temas políticos, irrupción de Milei, etcétera, etcétera, pero hasta hace poco tenemos una nueva ley y la verdad que es la primera modificación sustancial en los últimos 10 años. O sea, los cambios son significativos y creo que son significativos ahora y también van a generar un marco en el cual las nuevas reglamentaciones de la Unidad de Información Financiera también van a ser distintas, lo que va a ser un impacto tal vez a todo el sistema de prevención de lavado de activos. Yo separé 3 ejes que me gustaría conversar en esta oportunidad sobre qué implica esta reforma. El eje principal tal vez es la reforma de la ley antilavado, como la llamamos en la jerga, que es la 25246. Esta ley que es la que enumera y define quiénes son los sujetos obligados, quiénes son estas compañías que, según el tipo de actividad que desarrollen, deben o están sujetas a este régimen. Y la novedad es que vamos a ver inclusiones, o sea, industrias o actividades que se incluyen y otras que se excluyen, que se remueven de esa lista. En este caso, los que están entrando se pueden nombrar a los PSP, los proveedores de servicios de activos virtuales, los abogados, que muchos no están muy contentos con eso. Eh, Hay toda una polémica ahí, entiendo, en el mundo legal por ese tema. com- Como siempre, los abogados como es el dicho, en casa de herrero, Cuchillo de pero palo. cuchillo de palo, exactamente. Pero hablando en serio, hay algunas polémicas respecto de, y eso lo podemos hablar, de cómo se conjuga el secreto profesional al cual los abogados estamos sujetos y las obligaciones de reporte de obligaciones sospechosas que son parte del sistema de antilavado. Pero eso es una discusión tal vez muy propia de los abogados, pero si quieren la podemos hablar. Entonces hablamos de nuevas actividades que están sujetas a esta regulación y algunas actividades que quedan excluidas, como son las ONGs,
que por muchísimo tiempo tuvieron que ser sujetos obligados, tal vez de forma injusta, porque toda regulación eventualmente implica recursos que pueden ser monetarios o recursos, puede ser horas hombre. Entonces se pensó que cargar este tipo de organizaciones, que son, por lo general, que no cuentan con tantos recursos, que no cuentan con ese tipo de sofisticación, no era la forma más eficaz de prevenir el lavado de activos. Hay otros miembros en el sistema, los bancos, por ejemplo, que pueden ayudar a prevenir el lavado de activos proveniente de las ONGs. Pero seguimos. Hay cambios de definiciones muy importantes para aquellos que son sujetos obligados respecto al tema de operaciones sospechosas y el régimen sancionador, de alguna manera, se actualizó. Las sanciones eran muy pocas, los montos eran muy bajos. Ahora, de alguna manera, el regulador tiene más dientes para poder salir a perseguir y poder salir a sancionar de forma eficaz. El Código Penal se modificó, ahora el lavado de activos es a partir de montos un poco elevados, más elevados. Antes era cualquier tipo de operación por más de 300.000 pesos, que con el ritmo de la inflación era un poco bajo. Ahora son 150 salarios mínimos vitales y móviles, unos 30 millones de pesos al día de hoy, pero eso se va a ir actualizando. Y se crearon distintos registros. Un registro de beneficiarios finales, que ya existía en la Argentina, porque si vos estás en IGJ, tenés que informar eh, tus beneficiarios finales y hay un registro de ello, pero ahora bajo AFIP se va a centralizar y unificar este tipo de información, ¿sí? Y Sí, para el caso de los proveedores, sí, para los que somos proveedores de tecnología es una muy buena noticia, porque si bien es verdad que obviamente la información en algún lado estaba, en algún organismo, pero era muy difícil acceder y poder apalancarse en eso para poder hacer, mejorar la operatoria y automatizaciones dentro de lo que son los procesos, ¿no? Así que eso creo que es una buena noticia. sí, es un buen punto. Todavía no está reglamentado, pero la propia ley dice, en algún momento terceros, según de la forma que se reglamente, podrán consultar este registro. Y la idea es que de visibilidad al mercado de los beneficios, de los beneficiarios finales de los clientes, cosa que, como decís, va a facilitar y abaratar, muchas de estas tareas. Y para los proveedores de servicios de activos virtuales se crea un registro específico, bajo tal vez la presunción de que se tiene que cuidar al inversor, ¿no? Toda la industria cripto, hay un regulador, además de la UIF, que es la CNB. Entonces, para actuar en esta industria, se les va a pedir que se registren frente a la CNB. Buenísimo. Antes de avanzar, una pequeña aclaración. El webinar lo estamos grabando y después lo vamos a compartir, lo vamos a subir y vamos a compartir esto junto con la presentación, que había algunas dudas al respecto. Pero, y solo un detalle, un comentario muy rápido respecto al contexto, es, bueno, si querés pasamos al siguiente slide, es ¿por qué? ¿Por qué ahora? ¿No? ¿Y por qué una reforma de estos términos? Bueno, Argentina en materia de antilavado ha sido hijo del rigor, ¿sí? Desde que sancionamos nuestra ley de antilavado en el año 2000 o 2001, si no recuerdo mal, hemos sistemáticamente eh, mostrado deficiencias frente al GAFI. ¿Qué es el GAFI? Bueno, el GAFI es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Es un grupo que se creó en el mundo desarrollado con un sistema bastante distinto, pero de alguna forma efectivo, que es para, para tener un sistema homogéneo de prevención del lavado de activos, entendiendo que para lavar dinero uno puede ir eligiendo jurisdicciones y tratando de evadir, digamos, regulaciones, dijeron, bueno, todos los países deberíamos tener un sistema de alguna manera similar. Entonces se trabajó en eso y se creó un organismo que es el que va a evaluar a los países miembros para ver si ellos cumplen con las recomendaciones que emite el propio organismo, ¿sí? Los países miembros están obligados a sancionar leyes que reflejen esas recomendaciones. El caso de Argentina fue problemático, ¿sí? Durante muchos años siempre cuando fuimos a rendir examen nos fue mal,
Tanto es que en el año 2009 nos incluyeron en la famosa lista gris. La lista gris es la forma del Gafi que tiene para sancionar a los países que no cumplen. Básicamente te ponen un listado que tiene implicancias muy importantes, porque para el sector privado, si algún día vas a firmar un préstamo con un banco o con una, tanto de Argentina o del exterior, los bancos están prohibidos de financiar o trabajar con entidades que estén registradas en jurisdicciones que estén en la lista gris. Entonces, estar en esa lista es muy malo y tiene consecuencias muy inmediatas a las jurisdicciones alcanzadas. En este caso, el Gafi estuvo acá en marzo, nos estuvo evaluando y habían serios temores de que la Argentina podía caer de vuelta en la lista gris en base a los incumplimientos sistemáticos que veníamos teniendo. Por eso ves que en 6 meses tuvimos este tipo de ley que no habíamos tenido en los últimos 10 años. Entonces, de vuelta, tanto desde el punto de vista de las resoluciones como de la ley, hubo mucha presión para que esto salga y esto salga rápido. Pero bueno, solo para dar un poco de contexto de por qué ahora y por qué la UIF de repente eh, está teniendo, después de varios años tal vez más muy tranquilos, está teniendo esta, si querés, voluntad reguladora, sacando muchas resoluciones nuevas, hay mucho más enforcement, las multas que están imponiendo son mucho más altas. Es como toda una voluntad de poder demostrar que el sistema argentino funciona. Pero, y bueno, y eso es interesante, ¿no? Pero era solo para tratar de un poco de dar un poco de contexto hacia la reforma que estamos discutiendo. Perfecto. Y ahí pregunta más macro, Fran, ¿esa revisión ya terminó? ¿Se esperan más cambios o anuncios, digamos, en el corto plazo en relación con esto? La ronda, ellos estuvieron en Buenos Aires en marzo. De hecho, se sanciona la ley el día que la comitiva se va, como una forma de... Muchos dicen que realmente se llamaban a los senadores diciendo, por favor, sancionen la ley porque se van a ir y no tenemos mucho que mostrar, salvo promesas. Y es un proceso que dura hasta octubre, donde es el nuevo plenario del Gafi y donde hay esperanzas de que tengamos que salgamos aprobados, digamos, en términos leigos. Pero ese es el horizonte. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, pasemos un poco al impacto que tiene todo esto en la industria. Bueno, genial. A ver, yo no vengo tanto del palo de compliance o de prevención de lavado, sino más bien de la regulación bancaria barra financiera. Así que un poco mi idea era traer alguna visión más high level sobre cómo estamos viendo que los distintos sectores de la industria, sobre todo en la actividad fintech, que es donde quizá esta reforma tuvo bastante impacto por la inclusión de nuevos sujetos obligados, cuáles son algunas reacciones, dudas, ¿no? Y qué, digamos, qué puede llegar a pasar con esta reforma, ¿no? Hasta ahora, en general, digamos, antes de esta reforma, siempre surgía la duda ante el desarrollo de alguno de estos negocios. Bueno, digamos, no siempre surge la pregunta de, bueno, me tengo que registrar o tener una licencia en algún organismo regulador. Y bueno, una de las cosas que siempre se miraba era el tema UIF, ¿no? Aparte de Banco Central o CNB, dependiendo de la actividad. Y la verdad que en términos de registro ante la UIF, antes de esta reforma, estaban bastante limitadas las actividades alcanzadas por estas obligaciones. Sí estaba claro que los bancos digitales, por ser entidades financieras, bajo la ley 21.526 estaban adentro, lo que fueran agentes del mercado de capitales, plataformas, digamos, de trading, también estaban adentro, eh, operadores de cambio, también ya estaban adentro. Y bueno, en lo que era a veces, digamos, PCP surgían siempre preguntas, pero la realidad era que solo quedabas adentro, digamos, en la medida que emitieras tarjetas o fueras un operador de tarjetas, ya sea prepago, de crédito o, digamos,
te dedicaras al negocio adquirente o agregador, estabas adentro, ¿no? Y después Dani, en una sí, pregunta para poner en contexto por ahí, más allá de la reforma en particular de ahora. Para el que nunca lo fue, ¿qué significa ser sujeto obligado? O sea, ¿qué implicancias tiene para una entidad o para una empresa? bueno, a ver, te diría que a grandes rasgos, como decía Fran en la introducción, ¿no? Esto implica tener que cumplir con una carga regulatoria nueva que te va a demandar, te diría, por un lado, varias adaptaciones estructurales, digo, desde el momento en que tenés que designar un oficial de cumplimiento que tiene que ser parte de tu órgano de administración, eso te puede implicar de repente tener que hacer reformas en la manera en que tenés estructurado el directorio o el manejo de la compañía, hasta obligaciones de reportería que, digamos, que te pueden implicar también, ¿no? Tener gente, tener sistemas adaptados y tener que prestar atención a esto. Y después, bueno, obligaciones, digamos, de cómo haces el onboarding a tus clientes, cómo los monitoreás, y después, bueno, quedar sujeto a un régimen de sanciones específico en función de las obligaciones, ¿no? que te trae toda esta normativa, ¿no? Te diría que así muy a grandes rasgos, después quizá Fran va a ir un poquito más a detalle en lo técnico, pero un poco eso es lo que te diría como primer pantallazo de qué te implica esto, ¿no? Eh, Buenísimo. entonces, si Sí, antes de sí. la reforma era como... Ah, Fran, sí, querías decir algo. No, perdón, yo cuando lo tengo que graficar, y creo que la ley antilevado usa estos términos, es vos cuando te pones el sombrero de sujeto obligado, tus principales obligaciones son tres. Tenés que identificar a tus clientes, tenés que monitorear su operación, y en el caso de que tengas alguna sospecha, tenés que reportarlo. Vos, eso lleva, como decía Dani, un montón de cambios en tu organización. Pero si vos incumplís básicamente con una de esas cuatro obligaciones, podés poder ser sancionado por el regulador. Pero es básicamente esos cuatro ejes del cual se desprenden la necesidad de tener políticas, procedimientos, sistemas, gobernanza corporativa, oficiales de cumplimiento, y ahí un poco se empieza a complejizar en el análisis un poco más granular. Buenísimo. A ver, entonces, como decía antes de la reforma, digamos, eran bastante limitadas las actividades de lo que llamaríamos el mundo financiero alcanzados por esta normativa, o tal vez eran las actividades que uno llamaría tradicionales. eh, y hoy la verdad es que la pregunta que uno puede hacerse es, bueno, a partir de esta reforma, más que las preguntas que uno se hacía antes, que es, che, estoy adentro de esto, ahora la pregunta que te tenés que hacer es, ¿quedó alguien afuera, digamos, no? Porque si uno ve, la verdad es que se han listado prácticamente todos los verticales de negocio e incluso se han dejado puertas abiertas, que ahora vamos a ver, que pueden llevar al día de mañana a que estés adentro, aunque no estés específicamente ahí listado, ¿no? Sobre todo, digamos, se cambió incluso el ítem de las entidades financieras y si ahora uno mira, dice que están alcanzadas las entidades financieras, pero también aquellas entidades que el Banco Central sujete a la ley 21.526, ¿no? Y todos los que estamos en este mundo sabemos que cuando el Banco Central decide regular alguna de estas actividades, digamos, siempre lo hace sujetándote a la ley 21.526 y a sus sanciones. Entonces, digo, eso va a abrir, creo, un abanico de dudas en el futuro, sobre todo respecto de nuevas actividades que puedan ser reguladas por el Banco Central, de si van a quedar adentro de la ley o no, por el solo hecho de que el Banco Central les hace extensiva la ley. Después, lo que son remesadoras, que esa es una actividad interesante, ahora está como en un ítem separado, antes estaban subsumidas en lo que eran digamos, más el régimen de agencia de cambio. Creo que sigue quedando un poco ahí el debate porque siempre la regulación de prevención de lavado al hablar de remesadoras se refería a remesadoras reguladas por el Banco Central, ¿no? Bajo el régimen de operadores de cambio, y la realidad es que el Banco Central nunca reguló a las remesadoras tal como las conocemos, ¿no? Aquellas que
que realizan las típicas remesadoras que conocemos. Entonces siempre está, y creo que todavía no quedó demasiado eso aclarado, de, digamos, hasta dónde te tenés que meter o no siendo un remesador. Y después entraron, digamos, se cambió lo que eran los operadores de tarjeta, ahora hay un ítem mucho más amplio de emisores, procesadores u operadores de servicios de pago y de cobro, ¿no? Que hay una duda es, bueno, cuando esto se reglamente por la UIF, se va a referir solamente a los PSP que se tienen que registrar ante el Banco Central, va a ser una definición más amplia. Entraron ahora sí los proveedores no financieros de crédito, antes solo estaban los emisores de tarjeta, ahora van a quedar todos. Entran las plataformas de financiamiento colectivo, el crowdfunding, digamos, los proveedores de servicios con activos virtuales que decía Fran, eh, y bueno, los agentes del mercado de capitales que ya estaban también siguen estando, ¿no? Entonces, como uno ve, ¿no? Digamos que prácticamente todos los verticales de este tipo de negocios quedan alcanzados. Y uno podría decir, che, pero bueno, ¿por qué focalizamos en el tema fintech? Digamos, hay un montón de otras actividades. Bueno, la realidad es que todos estos verticales, todas estas actividades estén alcanzados, termina teniendo impacto en todas otras actividades, porque en la economía, digamos, todos los negocios pasan o por un banco o por una fintech o procesan pagos, con lo cual es un impacto que no solo afecta directamente al sector, sino que indirectamente va a afectar a toda la economía, ¿no? Y ahí un poco, pensando en esto, ¿no? Empiezan algunas preguntas que es, bueno, en la práctica, ¿no? Cuando todas estas actividades están reglamentadas, porque muchas de ellas todavía no lo están, pero cuando lo Sí, estén, ahí sí me dejas hacer un paréntesis sí, porque Mati. hay varias preguntas de eso. Entiendo que hoy la ley ya define muchas de estas cosas que nos estás contando, pero que todavía no hay resoluciones o regulación específica del lado de la UIF respecto de ello. Por ejemplo, de las ONGs que dejaron de serlo, pero sigue vigente una normativa, y lo mismo con los PCPs que ahora sí lo son, pero que tampoco hay resoluciones. ¿Cómo? Entiendo que es un tema de corto plazo, ¿no? Pero ¿qué es lo que recomiendan ustedes para esas entidades que están por ahí todavía en ese gris de la transición? Sí, es correcto, Mati, lo que decís. Muchas de estas actividades todavía no tienen regulación WIF, pero por otro lado, bueno, tenés la ley que ya está vigente y que ya te impone algunas obligaciones. Ahí si querés, Fran, vos comentar un poquito de tal vez del approach, de que si se puede ir preparando algo, si no, si esperar. Totalmente. A ver, hemos tenido muchas consultas al respecto. Es una situación que nosotros entendemos será temporal. Imaginamos que la UIF está trabajando sobre estas resoluciones. Lo que muchas veces cuando tenemos que asesorar sobre esto, porque hay un punto interesante, que las resoluciones que se emitieron para los sujetos obligados que sí ya tienen regulación, abogados, por ejemplo, o la industria de cripto, las resoluciones fueron de cumplimiento efectivo desde el momento de su publicación en el boletín oficial. No nos dieron un plazo de implementación como en otras épocas. Entonces, nosotros somos de la idea que hay mucho que puedes hacer para prepararte, ¿sí? En respecto a poder identificar mi proveedor de servicios en materia de monitoreo transaccional, poder identificar quién puede ser mi oficial de cumplimiento, qué tipo de políticas y procedimientos tengo que generar, si lo necesito hacer, si tengo la capacidad para hacerlo in-house o necesito un asesor externo para, para ayudarme. Son como ir preparando el terreno para cuando el día que salga esta resolución, que nosotros estimamos que no será en el futuro inmediato, estar en condiciones, haber hecho los deberes y estar en condiciones de poder reaccionar eh, de mejor forma. Pero hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que realmente hay que esperar a ver qué dice la resolución. Las resoluciones de la UIF tienen un esqueleto que es muy similar para todas. Muchas veces si lees dos resoluciones de dos sujetos obligados distintos te las puedes confundir, pero hay muchos temas que son específicos a cada actividad y que hay que ver de qué manera son reguladas. Pero ya con esto cierro y yendo a la pregunta es, ¿se puede hacer mucho trabajo preparatorio? Sí. Y eso es lo que estamos haciendo con muchos clientes. Pero en otro punto hay que esperar a ver la resolución
para, digamos, terminar ese trabajo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, gracias. Perdón el desvío, pero se estaban acumulando preguntas sobre ese No, punto y creo que perfecto. era importante hacer una aclaración. No, entonces, a ver, yendo al tema de la duplicación o superposición que esto puede generar, ¿no? Porque hasta ahora lo que uno veía es que en la práctica casi que, eh, digamos, la habitualidad o la buena práctica de adoptar conducta de compliance era como que de alguna manera vertían de una manera vertical, ¿no? El hecho de que los bancos, casi diría que en la práctica todas estas actividades se terminaban de alguna manera alineando con buenas prácticas de compliance para poder abrir cuentas en bancos, ¿no? Básicamente diría que eso es lo que llevó a muchos por lo menos hoy a estar un poco preparados y que esto no les caiga tan encima de la cabeza. Ahora yo creo que lo que vamos a ver ahora es un esquema más horizontal, ¿no? Donde vas a tener a todos los jugadores de la cadena de pagos eh, y de las actividades financieras teniendo que cumplir con similares estándares regulatorios en este sentido. Y me parece que acá sí se puede dar un tema de duplicación y superposición de roles, sobre todo, y acá tener cuidado quizá de no olvidarse de los usuarios, ¿no? Porque digo, todo esto ataca a los proveedores de servicios, pero creo que, digamos, no hay todavía un dimensionamiento de cuánto esto le puede complicar la vida a la gente, ¿no? Que usa estas cosas. Digo, si por cada pago que yo voy a hacer intervienen tres de estos actores y cada uno me va a pedir lo mismo, dos veces, tres veces, eh, cada uno va a adoptar digamos, una política de riesgo distinta, etcétera, digamos, creo que va a haber que prestar atención a que eso no se convierta en un problema para los negocios. Y por otro lado, me parece que se va a desatar, digo, por un lado, puede presentar estas ineficiencias a veces. Creo que por otro lado va a generar un poco cierta teoría de juegos, ¿no? Es decir, sabiendo ahora que varios participantes en la cadena van a estar obligados a reportar, muchas veces, bueno, vos como compañía, puertas adentro, vas a decir qué hago, reporto o no reporto, y bueno, pero capaz si yo no reporto, reporta al de al lado, ¿no? Creo que se van a empezar a dar un poco de esos juegos. Y sí, quizá lo que va a facilitar, y creo que esto va a ser imprescindible, sobre todo por lo que decía antes, es que se pueda descansar más en la dependencia de terceros, ¿no? Que en esto la reforma le abre un poco la puerta. Ya estaba de antes, digamos, pero que entre sujetos obligados se puedan descansar entre sí para compartir legajos, sobre todo en lo que tiene que ver con el onboarding ¿no? y hacerle la vida más fácil a los usuarios. Y bueno, después pasando a la siguiente, eh, el tema de one size fits all, ¿no? Que un poco antes lo mencionaba Fran, ¿no? Esto de que las resoluciones WIF suelen tener un esqueleto muy parecido para todas las actividades, ¿no? Y acá me parece que el cuidado que hay que tener es que en este apuro de querer cumplir con la legitimidad internacional y sacar las regulaciones a las apuradas, no terminemos regulando a todo el mundo por igual y sobre todo en lo que tiene que ver con el mundo de pagos, la verdad es que cada vez hay más roles y no todos hacen lo mismo, no todos tienen la misma exposición al riesgo, algunos manejan fondos, otros no manejan fondos, algunos tienen de clientes a los usuarios, otros a los comercios, etcétera. Entonces, o por ejemplo, con proveedores de servicios activos digitales, digo, tenés 5 actividades diferentes reguladas ahí adentro, que cada una tiene una exposición distinta. Entonces, me parece que ahí también, ¿no? Ver qué es lo que va a pasar con esto, cómo cada actividad se va adaptando y quizá, ¿no? Pedirle al regulador, en la medida de lo posible, ser lo más específico con respecto a cada una de las actividades que vaya alcanzando. Y después, digamos, como otro punto que me parecía interesante es este tema de el registro WIF como licencias, ¿no? Y este es un gran problema que tenemos con los clientes de cómo hacerles entender que esto no es una licencia de actividad, digamos. Es decir, que te registres en la UIF no te da un permiso, digamos, para desarrollar tu actividad, sino que es simplemente un registro para que estés obligado a cumplir con determinadas normas de prevención de activos, financiamiento de terrorismo, proliferación de armas, etcétera. Y este no es un tema menor, porque lo que ya empezamos a ver es que
muchos actores empiezan a querer inscribirse o por las dudas o porque de esta manera yo puedo mostrar que tengo una autorización gubernamental para operar. Y estoy hablando de actores de afuera y de acá, ¿no? Sobre todo cuando la UIF adopta esta posición reciente de, bueno, vamos a facilitar un poco el registro para mostrar cumplimiento, digo, empieza a aparecer esta conducta, ¿no? Muchos actores queriendo inscribirse para poder o mostrarle a su banco que están cumpliendo, o mostrar para los clientes que tienen una licencia, etcétera. Y esto lo que nosotros siempre decimos es, ojo, porque no es me inscribo y se terminó, ¿no? Y sobre todo esto pensando en compañías que no tienen mucha estructura. Digo, a nosotros con Fran nos toca mucho ver, sobre todo players del extranjero que quieren venir a hacer negocios acá y muchas veces no quieren tener a nadie acá, ¿no? No quieren tener cero estructura, cero personal. Bueno, ojo, no es me registro y me olvidé, digo, tiene un montón de implicancias prácticas y su incumplimiento tiene consecuencias, ¿no? Entonces, creo que ese es otro tema. Me parece que a consecuencia de esto, creo que los players locales van a correr un poco con cierta ventaja, sobre todo pensando en actores más chicos, ¿sí? O sea, la presencia local te va a facilitar, por lo menos en términos de estructura y recursos, cumplir más fácilmente con esto. Y creo que, digamos, a la hora de pensar en el lanzamiento de un negocio de cero, esto va a tener que tenerse en cuenta, ¿no? Como quizá una barrerita de entrada que quizá antes no tenía, ¿no? Pero bueno, esto como temas que me parecía interesante traerlos a la mesa, por lo menos desde esta perspectiva. Creo que va a limpiar también un poco el mercado, quizá. Digo, si bien vamos a tener tal vez este riesgo en algún punto de, bueno, mucha gente registrándose porque sí, también vamos a tener quizá actores espurios desapareciendo de la escena porque no puedan cumplir con esto o porque estén más controlados. Y después, bueno, ¿no? Las certezas, dudas, inquietudes que traen todos estos temas. La idea era traer un poco estos disparadores más que demasiadas garantías. Buenísimo. Si me permitís un mini resumen entonces del punto anterior, o sea, la UIF no reemplaza al regulador de la actividad que corresponda, sino que simplemente es el registro para obligarse a cumplir con una serie de normas de todas las entidades o sujetos que ahora sí van a estar alcanzados. Correcto, ¿no? Y esto sobre todo disparó discusiones con el nuevo régimen para proveedores de servicios de activos virtuales, donde sí la CNB, que va a ser el órgano regulador de fondo, va a tener facultades para regular la actividad y ya anticipó que probablemente en el futuro haya alguna regulación de licencia, ¿no? Con diferentes exigencias, eh, pero sí eh, no perder de vista que, digamos, más allá de que esté registrado en WIF, tiene que ver después sí tener las autorizaciones que correspondan en los otros reguladores. Perfecto. Bueno, y antes de pasar al caso puntual de los proveedores de servicios de activos virtuales, dos preguntas de temas que tocaste, Dani. Uno, en esto que mencionabas, ¿no? De que los sujetos obligados puedan descansar en otros sujetos obligados para compartir responsabilidades, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver el onboarding y eso. ¿Ya existe un marco de eso? ¿Qué se puede hacer hoy? ¿Qué todavía no se puede o qué falta reglamentar? O bueno, ¿a qué dirección vamos? Ahí, Frank, ¿querés Sí, por meterte vos supuesto, en eso? eso existe un marco, de hecho, eso está incluido de forma específica en la ley antilavado, es decir, los sujetos obligados del artículo 20 de la ley antilavado, bajo ciertas condiciones, pueden compartir sus legajos de KYC. ¿Cómo se debe hacer esto? Bueno, se tiene que firmar un contrato, hay que tener algunas cuestiones de data privacy que se deben tener en cuenta, y etcétera, etcétera. Pero ya es un canal de alguna forma que abrió el regulador, te diría, desde la administración desde la época de Macri, para poder compartir legajos y poder, de vuelta, haciendo el comentario de Dani, de poder facilitar la experiencia del usuario. Así que eso ya está disponible. Buenísimo. Y después me anoté una más que con esto que decías un poco, Dani, ¿no? Siguiendo la teoría de los juegos, de que sí, muchas veces por ahí está la percepción de que el tema del reporte o el ROS se lo ve como un mecanismo defensivo, de que ante la duda reporto. Entonces, decías, bueno, que eso no espiralice, ¿no? A que si yo no reporto, ¿qué va a hacer el de al lado? Primero preguntarte cómo lo han resuelto esa dinámica
no sé, por ejemplo, los bancos que ya están alcanzados en esto hace mucho tiempo, y bueno, ¿cómo ves ese panorama y si hubo un cambio desde el punto de vista de la visión de la UIF o del regulador hacia el tratamiento de ese lado ROS de eso, ¿no? Es decir, meramente un tema de que te reporto por las dudas o si van a empezar a exigir ciertas cosas sobre el análisis que tal vez hasta ahora no eran tan relevantes. Es interesante el punto ahí, Dani, si querés un solo comentario. El reporte de operación sospechosa siempre se consideró un mecanismo defensivo en Argentina y en otras jurisdicciones. De hecho, es un problema grave del sistema de cómo las unidades de información financieras de distintas jurisdicciones tienen una avalancha de información que muchas veces no pueden procesar. ¿Sí? Entonces, ese es un problema tal vez inherente al sistema, ¿no? Porque la ley dice que si vos reportás, te eximís de cualquier responsabilidad. Entonces, es mucho más fácil para un sujeto obligado hacer el reporte de operación sospechosa que no hacerlo. Y muchas veces es parte del asesoramiento que damos. Hay que ser honestos en ese sentido. La UIF recientemente ha hecho devoluciones al mercado de la calidad de los informes de los reportes de operación sospechosa. Son reuniones cerradas, por ejemplo, con entidades bancarias, y lo que ha dicho muchas veces es que los reportes de operación sospechosa son de muy baja calidad. Esa es la principal queja de la UIF, y que son muy lejos, que hay un gran espacio entre la relación entre el hecho y el reporte. Es decir, en su momento, antes de esta reforma, uno tenía 150 días para reportar. ¿Qué hacían todos? Esperaban hasta el día 149 y reportaban. Entonces, una de las grandes quejas de la UIF es, vos me estás avisando muy tarde, y si bien la UIF es un organismo de inteligencia, estadístico, que tiene que buscar patrones, ellos entendían que ese tiempo era demasiado largo. Por eso, y es un tema que quería traer a colación cuando veamos las resoluciones, ese tema se achicó, ese plazo, perdón, a 90 días. Y no solo 90 días, sino 24 horas después de que lo hayas analizado. Entonces es un régimen mucho más agresivo y mucho más difícil de cumplir. No sé si contesta la pregunta esto, pero sí, Sí, sigue siendo un mecanismo defensivo y sigue siendo relevante. creo que lo otro importante, y corregime, Fran, en relación a lo que decía Mati, es que lo que sí no vas a poder hacer es levantar el teléfono y preguntarle al otro si reportó o no reportó. Sí, totalmente. Y la gran duda, diciendo a tu comentario, Dani, de estar más rodeados de jugadores con ese sombrero es, ¿qué pasa si en una misma operación están involucrados dos sujetos obligados y uno reporta y el otro no? Porque no nos olvidemos que una de las sanciones bajo la ley de antilavado es no reportar una operación sospechosa. Entonces, tener más jugadores en el mercado te va a obligar a ser mucho más cuidadoso y tener un sistema de monitoreo más eficaz, porque si vos no reportás y hay otro sujeto obligado que estuvo involucrado y sí lo hace, bueno, puedes estar en problemas. Perfecto, perfecto. Bueno, no quería igual spoilear lo que van a comentar ahora, así que si quieren avanzamos con el caso específico de los proveedores de servicios de activos virtuales. Sí, la idea era traer, como hablamos, hay nuevos sujetos obligados bajo la ley. Las resoluciones ya tenemos dos o tres de vuelta. Nosotros como abogados, y tal vez el caso que es un poco más interesante para esta charla de los proveedores de servicios de activos virtuales, son resoluciones largas, bastante complejas, y por una cuestión de tiempo tal vez me pareció más interesante hablar de dos o tres cosas que creo que son novedosas o son interesantes y que vamos a ver en nuevas resoluciones, que probablemente esté incluida en las resoluciones de PSP. Un tema es el tema de la adecuación. ¿A qué voy con esto? Es una nueva obligación del directorio de un sujeto obligado considerar el tamaño, la complejidad de sus operaciones y de sus productos y de sus servicios al momento de dar recursos, dar tecnología, dar infraestructura a su programa de cumplimiento antilavado. Es decir, si yo soy, si yo tengo una compañía con 300 empleados, un proveedor, un PCP con 300 empleados, y tengo una persona dedicada a compliance,
ese programa, probablemente no haya una relación entre el tamaño y sofisticación de mi operación y los recursos que estoy alocando a mi programa de cumplimiento. Esto es nuevo. Esto de alguna manera estaba implícito en otras resoluciones que hablaban de el enfoque basado en riesgos, que los recursos deben estar enfocados a las situaciones de mayor riesgo, etcétera, etcétera. Pero el concepto explícito de la adecuación del programa de antilavado es la primera vez que lo veo en una resolución. Yo creo que va a ser interesante porque le da una potestad al regulador a poder, el día de mañana, poder cuestionar si tu programa antilavado es adecuado o no. Esto tal vez es más del mundo compliance anticorrupción, por ejemplo, bajo la ley de responsabilidad penal empresaria, o compliance, los que tienen accionistas extranjeros, si alguna vez escucharon hablar de la FCPA, pero es la primera vez que lo vemos adoptado en el sistema antilavado local. Y yo creo que es interesante porque obliga a los directorios a tener nuevas consideraciones, a plantearse nuevas preguntas. ¿Estoy poniendo todos los recursos que debería poner en compliance, antilavado? Yo recuerdo clientes que me decían, bueno, hagamos unos papelitos, una planilla de Excel, o sea, yo no, esto no es parte de mi negocio. Entiendo el argumento, pero yo creo que ese argumento con el regulador no te va a llevar muy lejos. Entonces creo Sí, que creo que, este concepto... Fran, que, digamos, más allá de ser una herramienta del regulador para mayor control, también puede ser una buena excusa para el responsable interno de compliance, de tener más argumentos para pedir más presupuestos, recursos, etcétera, ¿no? Sí, por fin llega, digamos, algún lenguaje normativo que en una reunión de directorio ahora el compliance officer puede decir, señores, acá está, necesitamos tener un programa adecuado a la operación de la compañía. Y yo creo que esto va a disparar o debería disparar el día de mañana en estos nuevos sujetos obligados este tipo de discusión. Y a medida, porque son empresas que crecen, digamos, entiendo que el modelo fintech puede tener crecimiento exponencial y muchas veces se crece un montón y tal vez compliance no suele crecer con esa misma velocidad. Entonces, el día de mañana siempre, para que estén en funciones de control en este tipo de compañías, va a ser un desafío de siempre estar mirando para atrás y haciendo esa pregunta de ratios. Bueno, en base a mi crecimiento, mi sistema de control es adecuado. Así que eso creo que es muy interesante. Otro punto que me llamó la atención es, si querés, vuelvo al principio de la conversación que teníamos. Cuando uno es sujeto obligado, ¿qué obligaciones tiene? Identificar clientes, monitorear sus operaciones, si hay algo sospechoso, reportar. En el caso de monitoreo transaccional, la resolución 49 primero habla de controles automatizados, ¿sí? Que creo que es también un quiebre respecto a otras resoluciones. Entonces, implícitamente habla de sistemas, de recursos, que tal vez otros sujetos obligados por ahora no tienen esa obligación tan explícita. Y también cuando se habla de la creación de perfiles, habla de un scope muy amplio, de tener en cuenta su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria. Esto también es lenguaje nuevo, que yo entiendo que se va a ver replicado en resoluciones que sigan, lo que habla que el monitoreo transaccional, si me quedó algo de esta resolución, se espera algo más sofisticado. Eh, ¿Y qué implica eso? Recursos. ¿Cómo aplicar estos recursos de forma eficiente? Bueno, ahí es el desafío de los oficiales de cumplimiento, ¿no? Porque los recursos son escasos. Más en una fintech, más digamos, en compañías más pequeñas, es bueno, tengo toda esta carga regulatoria, bueno, usar un enfoque basado en riesgo, tratar de sacarle todo el jugo a los sistemas que puedo conseguir, pero bueno, es realmente un desafío y habrá que ver cómo se implementa. Y lo último que quería decir, y creo que ya lo hablamos hace un ratito, es, no a través de esta resolución, la 49, pero a través de la 5624, que fue un poquito antes, se cambió drásticamente el régimen de reporte de operaciones sospechosas. Antes tenía 6 meses para reportar una operación, 150 días. ¿Sí? Lo que era fantástico, porque por lo general cuando tenía un cliente que venía con un problema, teníamos como 100 días para resolverlo. Podíamos analizarlo, podíamos esperar,
podíamos tener una charla de café de banco. Ahora, lo que la UIF impone para todos los sujetos obligados across the board es que haya un log de operaciones inusuales con hora y fecha de detección de la operación inusual. ¿Qué es una operación inusual? Por un paso para atrás, vos cuando tenés un nuevo cliente le vas a asignar un perfil en base a lo que conversamos, situación económica, patrimonial, financiera. Ese perfil, ¿cómo lo creas? Bueno, yo le voy a pedir un montón de información, más o menos le voy a crear un perfil transaccional. Por ejemplo, si es una compañía y me muestra un balance que gana 100 pesos por año, bueno, yo voy a crear un perfil donde si en base a esos 100 pesos, ¿cómo debería operar? Si compro un producto de $1 millón, bueno, tendría que saltar una alarma, ¿no? Porque no es consistente esa operación con su perfil. Para eso lo tengo que monitorear y yendo a los sitios. Si hay algo inusual, por ejemplo, compró $1 millón de un producto de $1 millón, yo tengo que tener un log con la hora y fecha de esa operación. Y a partir de que lo analice, tengo 24 horas para reportar, que debe ser en lo máximo de 90 días, corridos, 3 meses. Yo lo estaba hablando con algunos oficiales de conflictos de bancos y la carga eh, para, para los equipos de compliance en base a este cambio es dramática. ¿Por qué? Porque los bancos hacen reportes de operaciones sospechosas todos los días, eso se tiene que ver por comité o por directorio. Eh, los reportes son complejos, llevan varias horas, no hay ningún sistema para hacerlos, tiene que ser carga manual en el sistema de la UIF. Eh, y a lo que decía el comentario de Dani, y hay muchos más jugadores en el mercado, con lo cual si yo no reporto una operación, puede ser que otra persona involucrada lo reporte y yo incumpla esa obligación o la cumpla tarde con el riesgo de poder ser sancionado. Entonces, creo que ponen alerta a todos los sujetos obligados y exigen mucho más a los sistemas de compliance antilavado de lo que exigía antes. ¿Sí? Hay que ver si si el incumplimiento de demoras va a derivar en sanciones, eso depende del regulador, pero queda claro que hay mucho más estrés sobre las compañías y sus departamentos de cumplimiento de lo que había hace 3 meses antes de esta ley y de este tipo de regulaciones. Excelente, excelente, bueno, buenísimo, muy claro todo. Bueno, creo que acá llegamos al final. Muchas gracias a todos. Vamos a dejar ahora un espacio de preguntas y respuestas. Recuerden que abajo en la sección de preguntas o Q&A en Zoom pueden agregar algunas si no lo hicieron aún. Acá ya se fueron juntando algunas, así que les voy a tratar de ir resumiendo, que todavía nos quedan un par de minutitos. Por un lado se pregunta respecto al tema de las empresas extranjeras que operan en Argentina. Entiendo que la UIF ya estuvo adecuando sistemas para que, por ejemplo, el tema de los domicilios se puedan modificar, se puedan agregar países en el extranjero y demás. Pero bueno, ¿cuál es la mirada de la UIF ahora para el registro, si está abierto o no, a compañías del extranjero? Si nos pueden comentar un poquito de eso. Sí, esa fue una gran duda que surgió al principio, sobre todo porque CNB instauró un régimen de registro muy simplificado, facilitando bastante, sobre todo el registro de los proveedores del extranjero de servicios de activos virtuales, incluso si no tuvieran un Tax ID en Argentina. Y surgía la duda de si WIF iba a adoptar digamos, un régimen similar o si iba a aceptar a estos sujetos de esa manera. Al menos Invoche anticiparon que lo iban a facilitar de manera similar. Hay que ver, eh, ahora, digamos, recién se acaban de salir los primeros players registrados en CNB. Hay que ver si finalmente en la práctica esto es lo que sucede. No sé, Fran, si vos tenés otro. No, no. Por ahora esa es lo que hemos visto de la perspectiva del estudio con los clientes que nos han tocado. Buenísimo. Mientras seguimos con un par más, bueno, voy dejando acá una pantalla de vuelta donde están los correos de todos en caso de que le quieran mandar alguna consulta a Fran o a Dani luego el webinar. Después, bueno, si pueden por ahí tocamos muy por encima el tema de los abogados, hay algunas dudas acá respecto de
nada, quiénes están alcanzados, quiénes no, si están en relación de dependencia, si son independientes, si son directores o síndicos de una empresa, si pueden brevemente contar un poquito el panorama respecto de la profesión. Dale, por supuesto. A ver, es un tema que está bajo discusión. De hecho, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires presentó un amparo al respecto. Eh, ¿Cuál fue digamos, el principal foco que generó, si querés, rispideces? Es cómo entra en juego la obligación de los abogados de mantener secreto profesional y la pretensión de la Unidad de Información Financiera de que reportemos operaciones sospechosas. ¿Sí? Ahora bien, ¿están incluidos todos los abogados? No, no es así. La resolución lista eh, los abogados que, según las tareas que lleven, van a estar incluidos. ¿Sí? La verdad que no me acuerdo de memoria el listado, pero básicamente son abogados que están, que participan en la creación de sociedades, abogados, acá Dani, no sé si recordás el listado, pero lo podemos buscar. Pero bueno, quédense con eso, es un listado de obligaciones limitado y no se refiere a profesionales internos que estén empleados en otro tipo de negocios o profesionales que trabajen para el gobierno o que ya estén sujetos a medidas de prevención de lavado de activos. ¿Sí? Entonces está más apuntado al asesor externo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y una última para confirmar, nos preguntan si está confirmado que a todos los sujetos obligados es el cambio de los 150 a los 190 días. Entiendo que sí, ¿no? Correcto. Sí, Perfecto, sí. perfecto, perfecto. Bueno, mil gracias, Fran, Dani. No sé si quieren encontrar alguna cosita más como para cerrar, así respetamos el tiempo de todos. Pero bueno, mil gracias por toda la charla, fue súper informativo. Sí, No, por no, mi pero parte, bueno, un placer por mi parte, y abierto a, si quieren preguntar algo más, por supuesto, estamos a disposición. sí, Buenísimo, gracias buenísimo. Mati por la invitación y bueno, y la verdad, la expectativa a ver por las nuevas resoluciones. Perfecto, seguramente tengamos que repetir esto en unos meses cuando sigan habiendo cambios. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar, que tengan un muy lindo día.